Voy ahora, primero hablamos de los principios, ahora me voy a la metodología diagnóstica. Quedamos entonces las dos definiciones, anatómica, histológica y el rol protector. Ahora me voy a los tipos de patología. Dentro de los tipos de patología tenemos el síndrome de disfunción lagrimal, con los 3 apellidos que tenemos, alteraciones en los párpados, destrucción de células límbicas, alteraciones de la membrana, procesos inflamatorios y alteraciones de la integración neuroanatómica. Ahora, ¿qué alteramos? Alteramos la sensación corneal, la producción acuosa lagrimal, las células globosas, y vean cómo todo se va correlacionando. Simple y sencillamente tenemos la cicatrización al hacer un LASIK. Le pongo 5 atmósferas de presión a un anillo. ¿De acuerdo? Ahí estoy generando problemas en las células globosas. Y luego puedo tener rompimientos de mi flap, y para esto es tan importante estar checando absolutamente todo lo que estamos viendo en una cirugía. Entonces, todo el mundo está acostumbrado, vamos al LASIK, no pasa nada, pero puedo tener una cicatrización epitelial tóxica, porque los medicamentos que estoy mande. Puedo tener erosiones corneales y puedo generar problemas en la interacción de la superficie. Esos pacientes típicos que se meten a -8, y no sé si se han dado cuenta, pero termina la ablación y se ve como un boquete en la córnea. Hay reportes en donde la interacción en el propio parpadeo genera problemas específicos en la alteración y distribución de la lágrima. Ahora, ¿quién va a desarrollar la patología? Los que tengan un desequilibrio de la unidad funcional. ¿Lo puedo saber antes? Híjole, es muy difícil. Ese paciente que llega para operarse con un -2 y todo el mundo dice, ¡ay, bonito, precioso! Y dice uno, híjole, y tuvo un proceso ectásico, un problema de ojo seco, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué le hago? ¿No? Pero si todo estaba bonito, claro, es que tenía un problema en la unidad funcional de la superficie, pero marginal, estaba como que a tope. ¿Y eso es cómo los diagnosticamos? Muy difícilmente. Hay una compensación marginal que difícilmente lo voy a poder sacar. Pero puedo utilizar una metodología diagnóstica para que más o menos pueda yo saber cómo integrarlo. ¿Cómo? Una buena biomicroscopía. Digo, lo básico, eso nunca lo vamos a poder evitar, no debemos evitarlo. Un buen análisis de la biomicroscopía. ¿Cómo están mis párpados? ¿Cómo está mi menisco lagrimal? ¿Cómo está el posicionamiento? ¿Cómo está la piel? ¿Cómo están mis vasos? ¿Cómo está mi córnea? Es decir, detenernos un poquito nada más cuando vayamos a operar a alguien y no nada más pásele. Hay que observar un poquito, no me tardo más de 3 o 4 minutos. Si esto lo empiezo a escalar y lo hago dinámico, me empiezo a acostumbrar a hacerlo. Si me empiezo a acostumbrar a hacerlo, no se me pasan cosas, o se me pasan, pero las menores. Simplemente si yo tengo un problema vascular en mis lechos, si tengo un proceso inflamatorio, si tengo secreciones, si tengo vasos ingurgitados, eso me está diciendo que hay un problema ahí específicamente de la superficie ocular. Si tengo esta área de conjuntivo chalasis, ¿qué va a pasar con esta conjuntiva que tengo aquí? Que cada vez que yo parpadee no voy a distribuir agua. Si no distribuyo agua porque tengo ese pedazo de conjuntiva, pues hay que quitar ese pedazo de conjuntiva. Y esto no va en función, y lo podemos discutir, como cuando dicen, es que tiene un pterigión. No, menos de 40 años no se opera. No. La unidad de superficie ocular no va en función de la edad, va en función de unidad como tal. Si no distribuyo agua, tengo un problema de distribución. ¿Qué me lo está provocando? Un pterigión, quítenlo. Ahora, ¿en qué método? Bueno, esa ya es otra cuestión de discusión, pero hay que quitar lo que está evitando que tenga una buena distribución. Tinciones vitales. Acuérdense todos, simplemente fluoresceína, un polvo rojo anaranjado, inodoro, higroscópico, soluble en agua y poco en alcohol. Se somete a radiaciones luminosas en este espectro y emite un espectro amarillo-verde. Este es uno de los grandes inventos todo el mundo lo conocemos, es básico, pero es una de las mejores cosas para hacer diagnósticos. Cómo se distribuye, cómo está el área del menisco. Si tengo un menisco irregular en la parte inferior, y esto lo hemos venido discutiendo desde hace más de 10 años, si tengo un proceso irregular, cuidado con esa superficie, podemos tener severos problemas. Metodología diagnóstica, tinciones vitales, rosa de Bengala, estas son las características, en solución o en tiras. La realidad es que yo casi ya no utilizo tiras.
A veces se argumentaba en unos foros pasados de que es que les arde mucho. No, espérenme, si ustedes la hidratan bien, no les duele, no les molesta. El problema es cuando está en seco o pasa mucho tiempo en los empaques. Yo lo utilizo, pero en frascos, con goteros. Pongo la gota y la verdad es que no les genera ninguna situación. Verde elisamina, también se argumentó en su momento que era ligeramente tóxico. Colorante ácido orgánico, tiñe la córnea conjuntiva de forma similar y también la utilizo en solución. Esto es algo que nosotros hacemos de cajón. Todo paciente que llega para análisis de superficie ocular, siempre le hago este tipo de estudios. Utilizo la prueba de aclaramiento fluoresceínico que me informa muchísimo de cómo está la superficie. Tengo un factor basal, un factor mixto y un factor reflejo. Todo esto va en función, micropipeteamos 5 microlitros de fluoresceína con una mezcla de un anestésico y vamos haciendo el análisis. Con esto me dice cuánto produce de manera basal, cuánto produce de manera mixta y cuánto produce de manera refleja. Cómo va eliminando el fluorocolorante. Esto a mí me informa muchísimo una prueba de aclaramiento. Insisto, esto lo hago de cajón con todos los pacientes que vienen por situaciones de superficie ocular. Utilizo las tiras de rojo fenol, estas tiras se ponen en los cantos externos, si tiñen o la moja, por decirlo así, más de 15 milímetros es de bajo riesgo, menos de 10 milímetros empezamos a tener un riesgo un poco mayor. También tenemos el diagnóstico cualitativo de la lágrima, como es algo muy básico que es la prueba de cristalización. Esto me analiza las glucoproteínas de la capa de mucina y esto es muy fácil, ponemos la lágrima en unas platinas y vemos cómo se cristaliza, lo metemos al microscopio y vamos viendo las características de la lágrima de tipo cualitativo. La osmolaridad, y esto es un punto que está muy discutible actualmente, determina el número de los moles de partículas osmóticamente activas por litro de lágrima. Es dependiente de la concentración iónica y específicamente del cloruro de sodio. El año antepasado estuvimos en la Universidad de Valladolid e inauguraron un segundo centro como el que tienen en Houston. Son como cámaras artificiales en donde pueden aislar, como los pilotos navales, les aíslan las temperaturas, le ponen más polvo, por decirlo así, les quitan más oxígeno, hacen muchísimas cosas en estas cámaras. Y curiosamente, cuando se empezaron a hacer experimentos, nos reportó una persona que se dedica al análisis de estas cámaras, y entonces nos empezaron a pasar varias diapositivas de los resultados que dieron análisis. Y estos análisis fueron muy curiosos. De repente empezaron a pasar todas las diapositivas y habíamos gente de muchas nacionalidades cuando empezaron a pasar los resultados y tocan el tema de la osmolaridad. Y en el tema de la osmolaridad de repente pasa sin cambios significativos estadísticamente. Entonces todos así, no, espérame. Y regresamos la diapositiva y nos dice la persona laboratorial, no tuvimos problemas cuando incrementamos en solución el cloruro de sodio y no tuvimos problemas cuando aislamos el medio ambiente y lo pusimos más denso. Y entonces venía todo el perfil de preguntas de puros médicos de todas partes del mundo. A ver, traemos ahorita la cuestión de la osmolaridad, etcétera, etcétera. No hubo cambios estadísticamente significativos cuando aumentamos la osmolaridad. Este es un proceso contradictorio y creo que en los próximos 2 o 3 años va a salir a relucir si verdaderamente es un factor importante o no. Los osmómetros que hay en las grandes universidades, se hizo un osmómetro en Italia, uno portátil, de acuerdo al Tiers Lab, y la realidad es que nos decían, bueno, es que es un producto que ya usted puede saber la osmolaridad y le dijimos, ok, pongo yo mi tira, pongo la lágrima, 380 miliosmoles. ¿Y? Ya, ¿qué le voy a hacer o qué? No, bueno, no, eso está en investigación, etcétera, etcétera. Por eso les digo, viene una empresa, me lo vende como lo mejor y luego dicen, sí, pero la aplicación ¿cuál es? Y con esto que salió en estos reportes de Valladolid, créanme, es algo extrañamente importante. A lo mejor no tiene algo que ver como nos los han hecho creer en algunas otras publicaciones que de alguna forma están o no correlacionadas con algunos tipos de empresas. Diagnósticos cualitativos, el perfil profeico, la espectrometría de masas, ELISA, lisosima y lactoferrina. Estos equipos, y para mi sorpresa, este equipo es un equipo que está en Sicilia, pero para mi sorpresa, y digo, esto es algo extraordinariamente de orgullo,
Una profesora en doctorado en la UNAM, les llegaron los espectrómetros, les llegaron 3, no es tan fácil, los van a distribuir en México, pero ya tenemos la relación y el nexo con gente de la UNAM y vamos a poder hacer esta espectrometría para el perfil proteico en lágrima, no nada más de esteroides, que fue el estudio original que hicimos, sino que ahora podemos ver la distribución de los antibióticos como para decir de estas diferentes sales que nos venden los laboratorios, tercera, segunda generación, aminoglucósidos, la mayavilla, bla, 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 bla. Sí, vamos a ver cómo se distribuyen, cuál es el perfil de inhibición mínima, ¿no? Las características de inhibición de cada antibiótico, de cada gota, se distribuye o no se distribuye, funciona o no funciona. Podemos hacer perfiles comparativos, claro, a nadie le interesa hacer eso. ¿Por qué? Porque donde digan que esta cosa no se distribuye adecuadamente, pues no funciona. Y entonces, ¿a quién le interesaría comparar algo que está así en el mercado contra algo que está así y que funciona más? A nadie le interesa, pero lo vamos a hacer. No se los digo en el corto tiempo, pero es algo que tenemos pensado hacer. La evaluación celular, algo muy fácil, la citología exfoliativa, la citología por impresión. Tenemos ya nuestros estuches, ya están estandarizados, en donde ponemos en 4 perfiles y vemos la distribución de cómo está la queratina invadiendo o no invadiendo la superficie ocular. La evaluación de la integridad neuroanatómica, la sensibilidad corneal, todos hemos visto y con un hisopo pueden ustedes algo muy fino tocar en el consultorio con una esponja o pueden utilizar un esteciómetro de Cochet-Bonnet. No lo necesitamos realmente, pero es algo que está más estandarizado, lo podemos hacer. La valoración del nervio trigémino y la valoración del nervio facial, que esto lo puedo yo hacer con la prueba de aclaramiento fluoresceínico. La evaluación de la estabilidad de la película lagrimal, pues la hago con el tiempo de ruptura lagrimal, simplemente, y esto es algo que siempre discutimos en todos los foros, y es pregunta a todos ustedes, aquí en Toluca, que son de Toluca, en promedio, ¿cuál es el tiempo de ruptura lagrimal que ustedes han visto en sus consultorios? ¿Cuántos? 10 segundos. ¿Quién más? 7. Ajá. 7, promedio, Toluca. Bueno, yo honestamente, y le pregunto también a los profesores de otros lados, bueno, pero en el DF somos como cucarachas, ¿no? A todos nos adecuamos. Yo no he visto hasta este momento ningún tiempo de ruptura lagrimal arriba de 5 en el DF. Pues rarísimo. Y de 10, preséntemelo y le tomo un video. Y dije, pum, se rompen. Ahora, ¿qué fenómeno de compensación estamos generando? Por eso digo que somos como cucarachas, que no nos molesta. ¿Por qué alguien viene de un poblado que está húmedo, con 28,000 habitantes y entra al DF y... que Toluca tampoco creo que canta mal las rancheras, pero llegan con los ojos todos inflamados? ¿Por qué qué han desarrollado los que estamos ahí que el que llega de fuera no lo ha desarrollado? Eso es interesantísimo, son fenómenos de atenuación. Y cuando hacemos impresiones citológicas, vemos que hay un chorro de mucina. Entonces quizás la mucina sea una clave para desarrollar cosas, por ahí podríamos irnos. Metodología diagnóstica, la meniscometría digital. Estos son algunos equipos que tuve la oportunidad de utilizar en Japón. La gran diferencia ahí es, bueno, estábamos en el laboratorio, el doctor Okoyi, esto es en la Universidad de Kioto, tiene un meniscómetro que de repente dijo, ¿cómo puedo valorar yo el menisco lagrimal? Y entonces tienen reunión de consejo cada mes, nada más con Toshiba, nada más con Sony y nada más con Panasonic, con sus ingenieros biomédicos. Y entonces uno está ahí como el chinito, ¿no? Milando. Y dice uno, necesito hacer esto. Entonces dice un ingeniero, bueno, no lo puedo resolver ahorita, pero lo resuelvo en unos 15 días. Venimos a los siguientes 15 días y dijo este ingeniero, bueno, el menisco tiene una forma curva, entonces podemos hacer el análisis biométrico de la forma curva del menisco. Y traje este aparatito, pum, 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 y ya lo tienen. Entonces hay que desarrollar la máquina. La máquina se desarrolló en 3 meses. No se vende, no se exporta, solamente son para cuestiones internas. Pero para que tengan ustedes una idea, los metros cuadrados del doctor Okoyi, pues es todo el departamento de oftalmo, Yo creo que será de la doctora Leti Arroyo para acá. Este es el departamento de oftalmología, pero son 362 artículos al año del doctor Okoyi con todo su grupo, ¿de acuerdo? Entonces, pues,
tienen un desarrollo impresionante, no lo tenemos aquí, pero podríamos hacerlo, tenemos a la UNAM y al Poli y verdaderamente gente muy valiosa. Es cuestión de ponernos a trabajar en equipo y comunicarnos con ellos. Yo creo que sí se puede, nada más hay que tratar de generarlo, ¿no? La interferometría de la lágrima, se acordarán ustedes, el giroscopio, el tearscope y la interferometría del color y estructuras adyacentes era un problema. ¿Por qué? Porque el tearscope tenía mucha interferencia. Esto se utilizó más o menos en el 99-2001, cuando nos llegaron a vender el tearscope, ¿no? Y bueno, ahí lo usábamos, pero realmente no veíamos muchas cosas porque el iris no nos dejaba ver y la parte inferior tampoco nos dejaba ver la película lipídica. ¿Qué hicimos después? Ahí sí nos trajimos un equipo que pudimos pedírselo a la universidad, pero aquí en la Universidad de Tokio. Lo que es la interferometría lipídica con el equipo Conan-A. Esto es un método no invasivo de la capa lipídica de la película lagrimal precorneal y cuantificamos el espesor, velocidad y patrones de distribución de la capa lipídica. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos cómo se distribuyen los patrones de la película grasa. La película grasa va de abajo hacia arriba, por eso les digo que necesito parpadeo. Y qué mejor que demostrárselos en vivo. Yo necesito parpadear para distribuir. Todas estas burbujas que están aquí son burbujas en donde no hay protección. Puede haber problemas en superficie ocular porque esto no está siendo lubricado. Pero les demuestro, cuando tenemos en algunos ejemplos de ojos secos, tenemos como un rayado. Aquí sube la grasa. Cuando hay como un rayado es porque literalmente el párpado me está... Cuando no tengo una buena distribución de la película lagrimal. Vean cuán importante es el análisis de la superficie ocular. Meibometría. Esta meibometría todos lo hicimos en el consultorio cuando poníamos el equipo del refractómetro y ahí lo poníamos y entonces apaguen las luces y ahí veíamos un poquito las glándulas de meibomio. Pero bueno, luego en situación también de reunión con Panasonic, pues se les dijo, ¿cómo podemos hacer para ver las glándulas de meibomio? Y llegaron los de Panasonic y dijeron, no se preocupe, ponemos un aparato que avienta un rayo infrarrojo. Y entonces, por esto y por esto, hacemos una fotografía y entonces ya tenemos las glándulas de meibomio. ¿Qué otra cosa necesita usted, doctor? Entonces dice uno, pues sí, necesitamos algo así. El evaporímetro, otra de las cosas, esta fue de Toshiba. El evaporímetro, esta cosa lo que me analiza son los miliosmoles por espacio, por micrómetro, que hay suspendidos. Entonces podríamos decir a cuánto funciona, a cuánto no funciona, tiene más, tiene menos. Son para aparatos de investigación, eso tampoco es exportable. No podía yo acercarme demasiado a esto porque como hay situaciones de reglas y contratos de confidencialidad, son cosas que no se pueden exportar. Le pedí permiso al doctor Subota porque algunas cosas se pueden, algunas otras no. Y dentro de esta metodología diagnóstica, los patrones de parpadeo, vean cómo esto es un software en donde cada espícula necesita un parpadeo, es un parpadeo. Parpadeamos en promedio 12 veces por minuto. Yo necesito un software para ver cómo parpadea un paciente, pues no, simplemente tengo que observarlo. Pero vean un paciente de ojo seco, cuántas veces parpadea por minuto y puede llegar a parpadear 100, 150 o hasta 200 veces por minuto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nuevamente? Imagínense hacerle eso 200 veces a la córnea, ¿de acuerdo? Pobre córnea. Pero insisto, necesito ver, no, simplemente con que yo vea cómo parpadea. Y dentro de estas conclusiones, primero, hay que estandarizar nuestra exploración. Es muy importante, muy importante, seguir un método constante, para que evite yo las menos omisiones. Tener un orden lógico y progresivo. Entiéndase, no pasar al segundo paso si no es solucionado el primero. Adecuada evaluación y optimización diagnóstica. Debemos minimizar el error o la omisión y maximizar la estabilidad de la superficie ocular. Esto es básico, en la medida que estabilizo, tengo menos errores. Y créanme, a veces tenemos presentaciones en donde está el círculo y el cuadro del terror, donde tenemos todo lo que nos llega, y créanme, entre el 70 y el 90% de lo que nos llega así, se puede evitar con un buen proceso diagnóstico y una buena rehabilitación. Muchísimas gracias.